cuando somos estudiantes o profesores, y es, no arranco a escribir porque todavía no he leído, ¿cierto? O sea, que no termine de leer todo lo que necesito leer para mi texto, no arranco a escribir. Digamos que eso es una especie de falsa idea o una idea un poco confusa de la escritura, porque es precisamente la escritura la que te permite leer. O sea que escribir como producto del pensamiento le permite a uno leer mejor. Estanislao Zuleta dice que solo quien escribe lee. Es una frase que es bien interesante, porque en la escritura como pensamiento yo voy descifrando y ordenando mis ideas, esperar a leer todo lo que necesite para mi problema de investigación o para mi artículo, sino que es en el escribir en el que voy pensando como tal mi tema. Entonces, como escribir, como la vida, no es una cosa que uno aprende en una edad y ya le quedó para toda la vida, sino que así como uno vive, escribe, ¿sí? O especificaciones concretas, tampoco son, digamos, o tienen una raíz en lo más elemental de nuestros procesos de aprendizaje y la lectura, que es desde la composición de la oración, pero que nosotros no olvidamos. Se nos olvida a veces componer las oraciones y nos vamos a dar cuenta que la oración es fundamental. Y escribir una buena oración nos va a servir mucho para componer buenos textos académicos. Entre otras cosas, por otro elemento, otro punto de partida que es relativamente o que se distorsiona, y es que escribir académicamente es escribir enredado. ¿Sí? Cuando nosotros leemos textos de estos autores que nos dan en las clases, vemos que son textos difíciles a veces de leer, que nos toca que repasar muchas veces por la complejidad de las ideas. Pero muchas veces, y nos pasa cuando escribimos nuestros textos, es que nos toca que volverlos a leer, no es porque la idea sea compleja, sino porque no está bien compuesto. ¿Sí? Porque tenemos errores en la redacción, errores en la sintaxis, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nosotros nos basamos siempre en estos talleres en un escritor que se llama Daniel Cassani, y nos parece que es una persona que sabe mucho del tema, ¿sí? Que tiene muchos libros, está publicando unas, además mantiene actualizado con sus producciones. Hay un texto que se llama Entre líneas, que es muy bueno para pensar cómo escribir en internet, en la era de la internet. Y con Daniel Cassani nos basamos en su texto clásico que todos si no tenemos, deberíamos tener en nuestras bibliotecas, que se llama La cocina de la escritura. Y la cocina de la escritura es precisamente todos esos elementos que están detrás de los textos, los procedimientos, los procesos, todo lo que está detrás de escribir, la cocina. Cuando nosotros comemos el plato rico, pero ese plato está preparado gracias a todo un instrumental y unos procedimientos que hacen de que llegue ese producto. En la cocina de la escritura, que son rudimentos para aprender a escribir, hay otro elemento clave, además de que escribir es pensar, y el otro que es escribir como un derecho fundamental, la escritura como un derecho y la lectura como un derecho fundamental. Es que no necesitamos escribir raro ni entreverado para escribir académicamente. Y estamos tendiendo, y eso es una idea de Cassani también, que apoya a Cassani, y es la escritura llana. Y la escritura llana es la escritura que no necesita acudir a frases enredadas, ni a frases excesivas, cargadas de incisos para explicar una situación, sino que más bien son frases que podemos hablar de manera sencilla, ordenada y clara. Si ustedes leen a Cassani, es leer un texto muy rico, es leer un texto que nosotros podríamos decir que es fácil. Una palabra y que vamos a trabajar acá de la escritura, digamos, fácil, no sé si soy acertado por el término, pero aquí lo vamos a llamar legibilidad. La legibilidad de un texto es cuando yo arranco a leer una página y cuando llego al final me acuerdo de lo que digo al principio. Es decir, es un texto de fácil recordación, es un texto que me deja planteadas las ideas y me lleva por un camino coherente que me permite que al final de la página yo sigo recordando lo que se me está proponiendo al inicio. Creo que nuestra experiencia con textos académicos a veces no es esa. A veces nos toca que volver a otra vez subir, o cuando llegamos al final, que fue lo que dijo al principio,
y nos toca que volver. Insisto, esto a veces tiene que ver con la complejidad de las ideas, pero también con la complejidad de las traducciones. Nos falta poner atención a la forma en cómo redactamos. Eso, y la clave última para empezar el taller, y es: siempre le escribimos a alguien. Siempre le escribimos a alguien. Y cuando nos damos cuenta que le vamos a escribir a alguien, eso es importante en la medida en que eso define nuestro estilo de escritura, el tono de la escritura, la escogencia de las palabras de la escritura. Eso se lo decimos mucho a los estudiantes que ya están haciendo su seminario de investigación y van a presentar su proyecto de grado. Y es: ¿usted a quién le va a escribir? ¿A su jurado o al público o a la comunidad especializada? Utilizo un lenguaje que es diferente a escribirle a los profesores de colegios de secundaria. ¿Sí? Los tonos son otros. O cuando estoy frente a una comunidad científica especializada en la medicina, en la ingeniería, en la psicología, pues entonces ordeno un discurso que además se basa en unos presupuestos que entiendo, presupongo, me van a entender. Utilizo unos conceptos que sé que son comprensibles en el contexto en el que lo estoy diciendo. Entonces, las escrituras son intencionadas, son direccionadas. ¿A quién me voy a escribir? ¿Cierto? Bueno, estas claves que les estoy diciendo las trabajamos hace un mes, creo, un poco más, ¿cierto? En un primer taller de escritura, y de ese taller derivó porque al final de ese taller lo que nos dijeron es: pero nos quedamos con ganas de hacer ejercicios. Ustedes nos pintaron allí unas cosas interesantes de claves, pero quedamos como con los escribo entonces esto de manera clara. Entonces decidimos hacer esta segunda parte para hablar de tres cosas fundamentales. Uno, de los párrafos, ¿sí? De esta estructura de los textos, que es muy importante porque son parte de las unidades en las que componen un texto, en la que son anteriores a los apartados, que son anteriores al trabajo completo de un texto académico. Queremos hablar de los párrafos, que los párrafos tienen funciones. Además, uno no pone un párrafo porque sí, sino que un párrafo tiene una intención. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la extensión de los párrafos, ¿sí? Y vamos a hablar de la importancia de la puntuación o de la composición de cada párrafo. Y vamos a trabajar con ustedes unas reflexiones, unos ejercicios para mirar, digamos, que los párrafos tienen una composición, por ejemplo, que usa el punto seguido de una manera recurrente. Ahí vamos a ver cuántas veces usamos los puntos seguidos. No somos muy amigos de los puntos seguidos, somos más amigos de las comas, de las oraciones muy largas, o de juntar dos oraciones en una. Ahí vamos a ver eso cómo se establece. Y después vamos a hablar de lo que compone un párrafo, es decir, de las oraciones. Y nos vamos a devolver aquí por el primaria, a componer una oración, ¿cierto? Los elementos de una oración. Pero como escribimos académicamente, pues no usamos oraciones simples, ¿no? O sea, ¿sí? El perro de Juan salió a la calle. No, nosotros escribimos un poco más complejo, donde tenemos una serie de verbos, una serie de incisos, una serie de elementos que es necesario identificar. Y vamos a trabajar eso en términos de la composición de una oración. Se supone que si tenemos clara la estructura de nuestras oraciones, que si tenemos clara que esa estructura de oración se relaciona con otras oraciones, que eso compone un párrafo, y que un párrafo tiene una intención en el marco de un apartado de un texto, son claves que nos van a ayudar un montón a escribir bien. Nos van a ayudar un montón a escribir de una manera clara, de una manera que nos permita generar una cohesión. Es que un texto está relacionado lógicamente a través de sus párrafos, es decir, desarrolla unas ideas de manera lógica, ¿sí? Y eso es muy importante en la edición. Uno siente o intuye cuando un párrafo, cuando un texto está cohesionado o no, ¿sí? Uno siente cuando un texto está completo,
que uno le sigue las ideas, que siente que las desarrolla, que siente que llega a una conclusión. ¿Sí? A veces no sucede cuando los textos no están, tienen problemas de escritura y es, bueno, ¿y cómo llegó a esta conclusión? ¿De dónde sacó la información? No veo la información a la cual llegó para terminar con ese interés. Bueno, eso a veces no sucede. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pensar en las oraciones, en su composición, cómo ellas componen párrafos, cómo los párrafos componen apartados. Vamos a estar aquí dos personas, la profesora Elizabeth Amor, comunicadora social, un magíster, con la profesora Elizabeth Amor de nuestra casa, de la Universidad Surcolombiana, y que viene pues trabajando con nosotros y con la universidad. Es correctora de estilo, ayuda a la editorial a que nuestros libros queden bien escritos, ¿sí? Y yo, Marco Ceballos, trabajo también en la editorial, ayudo a asesorar la concepción general de los libros cuando llegan. A veces soy el malo de la película, porque entonces le digo los libros, entonces de quién se creyó que me está devolviendo los libros, y me he ganado pues mis buenas insultadas por todos. Y también soy profesor del programa de Ciencia Política y en el seminario de investigación. Aquí varios de mis estudiantes me acompañan, porque pues como investigar es escribir, pues aquí estamos para avanzar y para profundizar en este proceso. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿No? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Entonces, arranquemos de una vez. Pero antes de arrancar, ¿alguna pregunta? ¿Hacemos la ronda? Entonces, aquí la propia Isabel sugiere una cosa que me parece importante. Hacemos una pequeña ronda de dónde venimos, ¿cierto? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Eso nos interesa mucho y nos da muchas pautas para saber cuáles son los referentes desde dónde trabajar. Entonces vamos a hacer una rondita fácil, nuestro nombre, de dónde venimos, de dónde venimos es de qué parte en la universidad hay un programa, participamos en un grupo de investigación, tres elementicos de nuestra presentación. Arrancamos entonces contigo. Buenas tardes, mi nombre es Karen Vanessa Pardo, pues yo soy doblemente egresada acá a la universidad, soy psicóloga y maestra en educación. Actualmente trabajo con la Vicerrectoría de Investigación y Gestión Social. He desarrollado también mi proceso como docente y he desarrollado muchos procesos de investigación que por ahora, pues donde quiero hacer, o sea, quiero coger todos los procesos de investigación, toda la producción que he hecho y realmente empezar a publicar. Entonces digamos que estoy dentro de ese proceso y por eso me interesa estar acá dentro del taller. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra, egresada del programa de lengua castellana y docente en ejercicio. Coformadora entonces en este taller. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Cifuentes y pertenezco al programa de biología aplicada. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Ortiz, pertenezco al programa de biología aplicada. Buenas tardes, mi nombre es Claudia La Paz y yo también pertenezco al programa de biología. Biólogos, nuestros compañeros de la editorial. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Coneta, soy estudiante de ingeniería de software y estoy haciendo mis pasantías en la editorial. Buenas tardes, mi nombre es Brian Rodríguez Montenegro, también soy estudiante de ingeniería de software y estoy haciendo la pasantía en la editorial. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Tobar y soy del programa de Ciencia Política. Buenas tardes, soy Elvia Vargas y hago parte del programa de Ciencia Política. Soy Andrés y también hago parte del programa de Ciencia Política y el estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Teología y Política. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Gaspar y estoy terminando psicología. Mi nombre es Juan Guillermo Duarte y también estoy en décimo de psicología. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Herrera y hago parte del programa de biología. Buenas tardes, mi nombre es Laura Montone y hago parte del programa de lengua castellana. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Tolizanón y hago parte del programa de Ciencia Política. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Ramírez y hago parte del
Mi nombre es Nicolás Núñez. Tengo la tarea que escribir un libro, pues estoy aquí. Vaya. Tengo una tarea de escribir un libro. Una tareita. Solo Todos aquí tienen sus tareitas con sus textos. Bueno, los biólogos, bienvenidos, los maestrantes. Bueno, quienes están ordenando su producción intelectual para publicar. Voy a hacer aquí esta pequeña digresión que es muy importante para nuestros compañeros que tienen su tarea de publicación y de libro. Y es que generalmente en la universidad, y por eso estos talleres, entre otras cosas, es porque en la universidad tenemos muy buenos investigadores, tenemos muy buenos docentes y nos hace falta fortalecer los autores. Una cosa es ser investigador, otra cosa es ser docente y otra cosa es ser autor. ¿Sí? La idea del autor es la persona que hace uso de la escritura y la publicación para tener una intencionalidad de que su producción intelectual sea divulgada en la sociedad. ¿Sí? Se llama proyecto intelectual. ¿Sí? Cuando ustedes ven, este autor es de un montón de libros que tiene, ¿no? Sacó 6, 7, 8, 10, 14 libros en una línea durante toda su vida, es que hay un proyecto intelectual que lo desarrolla a través de la divulgación de las publicaciones. Se supone que un autor está pensando en eso, en una producción intelectual que necesita comunicar a la sociedad. Y para eso hace uso de la publicación y para eso la editorial es un acompañante en esa elaboración de ese libro. Libro que tiene muchas metáforas, ¿no? Tareas, otros hablan de parir un libro, imagínense lo que la metáfora tan fuerte de parir un libro. Entonces, ahí hay esa suerte. Pero lo lindo de parir un libro, parir un libro, es ver allí una realización y ver allí algo que se pone en juego, que además deja de ser de uno para ser de los públicos, para hacer un ejercicio de debate y la discusión producto de reflexiones propias que uno ha hecho en su carrera intelectual. Bueno, entonces ahí esperemos que aquí haya muchos autores escribiendo en biología, escribiendo en complejidad. Tenemos aquí politólogos que serán nuestros, sacarán adelante esta región, este país, ojalá. Entonces, ahí vamos, tenemos la esperanza. Entonces, bueno, arranquemos. Tenemos estas serie de puntos, uno que es la escritura y una serie de claves que son los que vamos a trabajar, ¿cierto? El de hacer las reflexiones previas, este segundo de la legibilidad, vamos a detener allí, el tercero es revisar párrafos y el cuarto, que es el más detallado, que tiene elementos que son mucho más técnicos, que dan la estructura de los párrafos, núcleo, modificaciones y fenómenos sintácticos. Yo trabajaré en la primera parte y con la profesora Elizabeth trabajará la última. Bueno, que la escritura, ¿cierto? Ya les había adelantado al respecto, ¿cierto? Escribir es pensar, es la forma en que organizamos un pensamiento, ¿cierto? Bajo una estructura específica. Y esto es muy revelador entre, por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de nuestro tema con el profesor o con el compañero, que eso nos sale como tan fluidito y tan organizadito, y nosotros cuando nos sentamos a escribir, ahí se nos pone en blanco la mente, porque escribir es ordenar de otra manera el pensamiento. Digamos que la escritura lo que obliga es a una lógica particular de escribir una idea, y sobre todo te impone y te exige una lógica, y la exposición de esa lógica lo que le revela a uno muchas veces es que no tiene claras las ideas. O sea que un ejercicio interesante de la escritura sirve para aclarar ideas. En ese sentido, la escritura es un proceso de pensamiento. Bueno, vamos para la primera clave sobre las reflexiones previas. Aquí está la cita de Martín Heidegger. Tardamos bastante más de lo que calculan los maestros en entender la escritura como búsqueda personal de expresión. El primer aliciente para expresarse por escrito de una manera espontánea surge precisamente como rebeldía frente a su mandato. La ruptura con los maestros es condición necesaria para que germine la voluntad de escribir.
Y aquí hay una cosa que, digamos, que es complementaria a lo que estábamos diciendo aquí nosotros, y es que si muy bien hay pautas de escritura y hay toda una institucionalidad y una organización de la escritura, hay una comunidad vital y creativa con lo que estamos haciendo. La investigación y la escritura se nos van a dificultar montones, es decir, escribir no es una cuestión del aprendizaje de unos métodos, de unas claves y unos procedimientos. Escribir está de una pregunta, de algo que nos provoca este acto del escribir y el crear. Eso significa también que si muy bien aquí vamos a aprender pautas, eso no necesariamente son los puntos de partida para todos nuestros ejercicios, ¿sí? A veces arrancan desde otras formas, hasta desde la pintura, de la música, y lo que ocurre en la escritura literaria, de la escritura mecánica. Por ejemplo, hay gente que escribe de manera, iba a decir alocada, pero esa no es la mejor palabra, frenética. Escribe, ¿ustedes conocen a un autor que se llama Andrés Caicedo? ¿No conocen a Andrés Caicedo? Para que no conozcan a Andrés Caicedo, Calenio, ¿sí? ¿Germán Andrés? No, Andrés Caicedo. Calenio escribió una novela que se llama Que viva la música, otros cuentos que se llaman Angelitos empantanados, uno que se llama El atravesado. Lean, es buenísimo, Andrés Caicedo. Bueno, el tipo se quita la vida a los 27 años, más o menos diferente, pero la técnica de escritura de Andrés era escribir automáticamente, arrancar a escribir frenéticamente todo lo que se le venía a la cabeza, escritura, y después iba ordenando, ¿sí? Después iba ordenando los procesos. Entonces, digamos que lo que queremos decir también con eso es que tiene que haber una alta dosis de creatividad en el pensamiento, es decir, tiene que haber una alta dosis de creatividad en la escritura. Y si eso implica romper con algunas lógicas que se están proponiendo o mecánicas que se están proponiendo en las reglas de la escritura, hay que hacerlo, ¿sí? Yo no sé, pero Elizabeth, pero por ejemplo, de los formatos que me parecen más importantes del pensamiento, sobre todo el pensamiento latinoamericano, es el formato ensayo. En Latinoamérica escribía tradicionalmente una tradición del ensayo. Infortunadamente no lo promocionamos en las universidades, el género ensayo. Es un género muy lindo pero muy complicado, entre otras cosas porque mezcla lo literario con la escritura propiamente académica, ¿sí? Y genera una serie de reflexiones que han ayudado a pensar Latinoamérica, pero que, digamos, tienen este lado creativo que no tiene que ver necesariamente con lo académico, pero sí que involucran otras figuras, ¿sí? Que nos ayudan a pensar como lógicas más complejas, como las de la realidad latinoamericanas. Entonces, digamos, en esta lógica de hacer reflexiones previas y de pensar la creatividad, tiene que ver con esta vinculación vital con la escritura. Bueno, aquí ya empezamos a citar a Daniel Cassani. Recuerden, este libro está en internet, ese libro es de esos libros famosos que aparecen a cada rato en internet y que uno lo descarga, bueno, se descarga en internet y digamos, si no, ojalá compren un poquito. Entonces, de las primeras cosas que nos propone Cassani antes de escribir o preparándonos para la escritura, está la idea de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, ¿sí? Antes de escribir hay que pensar estos elementos de cohesión, esos elementos de adecuación, el de la estructura y coherencia de los textos. Ahorita vamos a intentar aclarar muy bien qué significa cohesión, qué significa coherencia, para que tengamos eso claro, ¿sí? Gramática y ortografía, normas de presentación y recursos retóricos, también lo vamos a ver al final, ¿sí? Las habilidades, ¿cierto? Analizar la comunicación, buscar ideas, esquemas y ordenar ideas. Hay una cosa que nos pasa mucho con los estudiantes, pero creo que es una cosa que nos pasa mucho, y es que nosotros no armamos esquemas antes de escribir. Nosotros tenemos la tendencia a irnos directamente al texto y empezar a teclear. No quiero decir con esto si es bueno o es malo. Estoy diciendo que es una práctica muy recurrente de nosotros. Pero hay otras prácticas
que son previas, que se llaman preparación y elaboración de esquemas de textos que van a ayudar un montón, sobre todo a que nuestros textos ganen cohesión, ¿sí? Entonces está la idea de que podamos hacer esquemas para ordenar ideas. Aquí muchos conocemos estos mapas mentales, ¿cierto? Conocemos qué es una tabla de contenido y digamos que con las figuras del mapa mental y la figura de índice o tabla de contenido, hacerlo previamente nos ayuda a establecer ideas y organizar de manera coherente nuestros procesos de escritura. Es una manera que hay que tener en cuenta antes de meternos de lleno a las páginas centrales. Hacer borradores, eso es otra cosa que aquí en la academia es muy particular, no sé si es una experiencia compartida, pero nos pasa mucho y es que escribir un texto es difícil y llegar a un texto final es difícil. Lo que implica que el texto que uno termina entregando es un texto que se supone debe haber pasado por 4, 5, 6 borradores previos, ¿sí? Pero cuando uno pregunta, muy pocos hacen 5, 6 borradores antes de su trabajo final porque no tienen tiempo o porque tenemos la terrible y oscura práctica de hacer nuestros trabajos escritos 8 horas antes de entregarlos. No tenemos tiempo de hacer borradores, ¿cierto? Pero en la escritura, por eso es que nosotros arrancamos por un punto de partida que es fundamental: escribir es pensar. Y si nos llevamos esa lógica, pensar significa volver sobre lo pensado, volver sobre las ideas, ¿sí? Una clave de la escritura que ojalá ganemos en la práctica es que antes de llegar a la presentación de un texto final podamos haber hecho reescrituras previas, completas de los borradores. Si ustedes van a leer biografías de autores, ven que los borradores previos, que son muchos y demasiados, los escritores obsesivos tienen muchos borradores previos antes de su entrega final. Porque escribir es pensar. En esa idea, ojalá podamos incorporar la práctica de antes de un trabajo final haber hecho 2 o 3 borradores previos, ¿sí? Y está, bueno, y de rehacer los textos, ¿no? Valorarlos y rehacer los textos. Y la idea de las actitudes. Ya les había hablado del por qué escribir, ¿cierto? Pero estas otras son más del orden, digamos, emocional, existencial, pero que son muy importantes, y es si me gusta escribir. Es una pregunta que a veces es difícil de responder, ¿sí? Entre otras cosas porque nuestra relación cultural con la escritura, pues sabemos que no es de amor, ¿sí? Es de amor y odio. Siempre la escritura estuvo relacionada con la tarea, con el encargo, con la cosa que hay que hacer, con la demanda externa, presentar la tarea. Es decir, que la escritura como disfrute, en términos de la cultura, las experiencias son más bien pocas, ¿no? Entonces ahí eso presenta una idea que ojalá podamos reconstruir entre nosotros mismos y es nuestro gusto por la escritura. Y eso también implica otro aspecto fundamental, y es que escribir también se compone de ritos. No sé si ustedes aquí han leído el texto de Becker, el sociólogo, se me olvida el nombre de Becker. Él tiene un texto que llama Los oficios del sociólogo, o Escritura para las ciencias sociales, perdón, es el libro. Y la primera clase él habla de los rituales de la escritura. Hay gente que no puede escribir si no está en silencio absoluto, como hay gente que no puede escribir si no está escuchando un género que uno jamás escucharía para escribir. Hay gente que solamente escribe 4 o 5 de la mañana y hay gente que tiene que escribir a las 3 de la tarde. Todos tenemos rituales, ¿sí? Bueno, esa lógica que tiene que ver con el sentir, que tiene que ver con el gustar, está ligado a los rituales, es decir, la disposición anímica, emocional, material de la escritura es muy importante para producir, porque en el escribir como en el leer tiene que haber un goce, ¿no? En esto Borges es radical, ¿no? No sé si han escuchado esa frase en Facebook que se le adjudica a Borges, pero efectivamente es de Borges, y es: libro que usted no le provoca felicidad, no lo lee. Imagínense si le dijeron eso en la academia, libros que no le provocan felicidad, no lo lean. No sé si leerían, pero eso es de lo radical de Borges. Bueno, según la intención,
definir el tipo de escritura. La intencionalidad, como les digo, en nuestra vida diaria escribimos siempre y a cada rato, ¿no? Textos, chats, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, todos los textos tienen una intencionalidad comunicativa. Aquí los describimos de una manera rápida con la expresión de Cassandra, ¿no? O sea, tenemos escrituras del orden personal, donde efectivamente todo está relacionado con nosotros, explorar nuestros intereses, ¿cierto? Son más bien escrituras con cierta permisividad, libres, ¿cierto? Fluidos, facilitan además los procesos de pensamiento y, digamos, las formas en que toman esas escrituras son nuestros diarios personales, nuestras notas, ¿cierto? Ensayos informales y narrativos que vamos a hacer o que son preparatorios para otros trabajos. Estos son tipos de escritura personal. Hay tipos de escritura funcional, ¿cierto? Donde las audiencias son otras personas y lo que queremos es informar, ¿cierto? Sobre todo informar algún tipo de aspecto que queremos destacar. Y en ese aspecto hay una cierta estandarización de la comunicación. Por eso los formatos, y devuélvete del propio mundo. Por eso los formatos son cargos. ¿En serio? Sí. Sí, ¿no? Me salto por aquí. Y entonces la funcional está puesta en formatos cartas, bueno, los contratos, ¿cierto? Las memorias. ¿Cierto? Las solicitudes, invitaciones, etcétera, etcétera, son funcionales, un tipo de escritura muy básicos, muy puntuales, muy instrumentales. Pasando. Están las creativas, ¿cierto? Que sobre todo lo que nos ayudan mucho a crear, nos ayudan mucho a inventar, ¿sí? También están muy relacionadas con lo emocional, con construir estados de ánimo. Son experimentales, ¿sí? Y pues ahí está todo lo que conocemos como literatura y arte, ¿no? Los poemas, los mitos, ¿cierto? Las novelas, aquí introducen el género ensayo, las parodias, etcétera, etcétera. Son géneros que nos ayudan a explorar mucho lenguaje, son escrituras creativas. Después vamos a ver que los textos pueden tener varios componentes de eso. Las expositivas, estas dos últimas son las más relacionadas con las escrituras propiamente académicas, las expositivas y las persuasivas. Aquí concentramos casi la mayor parte del ejercicio propiamente académico. En las expositivas, para explorar y presentar información, ¿cierto? En los ámbitos académicos, laborales, donde trabajamos descripción y explicaciones de elementos de la realidad o de elementos, digamos, que queremos compartir en estos ámbitos académicos y laborales. Está lo que casi todos hacemos, los informes, los exámenes, ¿cierto? También aquí están los ensayos, los manuales, la literatura científica, donde nos ubicamos nosotros, noticias, entrevistas, instrucciones. Y está la persuasiva, donde la persuasiva son textos demostrativos en los cuales lo que nosotros hacemos es argumentar un punto de vista para poder defender nuestra posición. Y en ese aspecto nos interesa influir y justificar opiniones, persuadir, son textos persuasivos. Y donde ponemos en juego, ¿cierto? Hacemos énfasis en el intelecto y las emociones, ¿sí? Por eso son escrituras persuasivas. Y se desarrollan en ámbitos académicos. En el político se estudia mucho esto, ¿no? La persuasión en la oratoria política, porque como ustedes saben, en la política se acude a lo racional, pero se acude a lo emocional, y esas dos lógicas se mezclan mucho en los textos que tienen que ver con la persuasión, ¿sí? Y trabajan estructuras definidas donde está incluido lo real o lo imaginario. Aquí está otra vez las cartas, los panfletos, los ensayos, la literatura científica, ¿cierto? Los eslogans, ¿sí? Los artículos de opinión. Nosotros basaremos en estos tipos de textos lo que nosotros hacemos en la academia.
Bueno, la clave número 2, legibilidad, ya lo habíamos dicho. Procuremos que nuestros textos sean legibles, que pensemos que quien nos va a leer va a tener la capacidad de ir por el texto, discurrir por el texto de tal manera que le presentamos de manera ordenada y coherente las ideas que les estamos planteando. Y en ese aspecto es que nuestros textos legibles son textos que son comprensibles, que son claros, ¿sí? Y citando a Casali, que tienen un grado de facilidad de lectura y comprensión. Ahorita vamos a ver. Ya nos enfrentamos en nuestra vida académica a textos de difícil legibilidad. La idea es que construyamos textos mucho más legibles de acuerdo a los niveles y características de lo que queremos publicar. Bueno, aquí pasamos a un ejercicio y es, digamos que los textos, si muy bien son elaboraciones mentales, tienen representaciones materiales y visuales. Como editores, nosotros no solamente trabajamos los contenidos de las palabras, trabajamos las imágenes, las gráficas, las composiciones. Y esto es muy importante porque esto tiene una operación mental significativa para quienes leen, y es que la lectura tiene ritmos, como en la música. La lectura tiene ritmos. Y en ese sentido, un escritor tiene que ayudar al lector a construir un ritmo de lectura. Y esto lo vamos a ver para el siguiente ejercicio. Bueno, la pregunta, qué pena, profe, la pregunta del ejercicio es: ¿cuál de las siguientes páginas está mejor escrita, mejor ordenada, y cuál sería la más fácil de leer? Esta es una pregunta para ustedes. Vamos a presentarles lo que llamamos en edición mancha tipográfica. Cuando ustedes vean esas páginas que no van a ver letras sino manchitas, se supone que ahí están escritas palabras y párrafos. Les vamos a presentar 4 modelos y ustedes nos van a decir cuál para ustedes es más fácil de leer. Está la A, miren, esta es el tipo de texto A. Se supone que estos son párrafos, ¿cierto? Y hay otro estilo, y está la C y la D. Una serie de texto escrito de esta manera y una serie de textos escritos de esta manera. Vuelve otra vez, profe, a la primera. La A, la B, la C y la D. Pregunta para ustedes: desde su perspectiva, ¿cuál creen, mirando estas manchas tipográficas, cuál creen que es un texto más fácil de leer, hacia primera impresión? Bueno, lo que pasa es que habrá que determinar qué tipo de texto es. Porque, por ejemplo, si yo miro la C, me da la impresión de que puede ser un guión, por ejemplo. O si te devuelves a la anterior, la B, creo que sí, me da más el estilo como un formato de entrevista, cuando uno transcribe una entrevista con la pregunta formulada y la respuesta. O por ejemplo la última, creo que es la D, que ya es como la estructura que uno nota más, o que uno más le recomienda cuando uno trabaja, por ejemplo, en ciencia política, de un texto, digamos, no de más de 10 párrafos, pero entonces que no todos sean iguales, sino que uno juegue como con unos más cortitos, otros más largos. ¿Sí? Esta. Sí. Es la que te recomiendo en ciencia política, yo no recomiendo. Pero bueno, voy a hablar, pero es eso. ¿Qué pasó ahí? Pero es muy bueno lo que están diciendo. Voy a precisar la pregunta. Como estamos en el ámbito de las ciencias, de las ciencias y en la academia, preciso la pregunta en términos, si nos ponemos a pensar en un texto académico, no pensemos en recetas, en instrucciones, porque la observación me parece pertinente. Si estamos pensando en texto académico, ¿cuál de las 4? Por ahí escuché que la B, bueno, Andrés dice dependiendo de, y recomienda la D. Me han dicho que la D es la que me parece la más adecuada. ¿Quién más? ¿Alguien más quisiera decir algo sobre cuál sería el texto que le parece más fácil de leer? A primera impresión. No estamos evaluando, sino a primera impresión. Está la A, ¿cierto? Estos 2 bloques. La B tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esta es un montón, ni los cuento porque es un chorrero. Y esta tiene una con un bloque más chiquito y un bloque grandote. ¿Qué opinan? ¿Cuál les parecería
en su primera apreciación, la más deseable o la más fácil de leer? Yo también creería que la A. ¿La A? La A porque sí se puede ver, aunque sea un párrafo prolongado, se puede determinar con ideas y separar ideas dentro de un solo párrafo para que se pueda generar un cierto contexto y poderlo entender a profundidad. O sea, yo diría que pronto podría ser también la A en el momento de que el escritor quisiera expresar ciertas ideas dentro de un solo párrafo. Muy bien. Creo que solo encontraría un solo tema en el párrafo. El párrafo. Porque pues al usted hacer punto final y ir a otra línea, se quiere cambiar un poco lo que quiere decir, entonces da otro tema y otro tema, entonces lo que dice la compañera se necesita en un solo texto, porque hablaría de un solo tema. Bien, ¿se puede hacer? Pues yo pienso que partiendo de la idea de que hay que tener en cuenta cómo va a leer al lector, puede que no todas las veces que encontremos con un lector a quien digamos puede encontrar esa estructura así, esos párrafos le parezca fácil de leer, ¿no? Porque puede ser muy hostil encontrarse con todo el chorrero de letras ahí, y pues considero que la lectura puede ser más o menos por ahí tipo B o D. Yo lo digo que casi que un texto como el A es muy extenso y te cansaría visualmente tan solo llegar y ver algo tan grande. El hecho de que hayan, para mí se me hace mejor el B, a pesar de que hayan más párrafos, igual cuando tú estás hablando de un tema, tú no te vas a desviar completamente. Vas a un punto final y hablas en otro párrafo, pero sigues hablando de la idea principal, sino desde otra. O sea, va a seguir complementando. En cambio, cuando hablas todos con puntos seguidos y haces un solo párrafo, se me hace que sea algo muy cansado para leer. Yo estaría más con la B. Profe, y eso. Algunos textos que he leído tienen la cualidad de punto aparte 10 páginas después. Son muy interesantes y tienen una serie de dinámicas y una serie de estrategias internas para ir moviendo al lector. Me parece muy valioso. Pero en el campo en que yo vivo ahora, que es artículos científicos, libros científicos, se recomienda más la B por varias razones. Uno, porque si lo escribimos en español, tengo que pensar lo que hay que traducirlo al inglés. Segundo, recomiendan frases cortas, párrafos cortos con ideas precisas que inicie de un argumento y cierre el párrafo y le dé una continuidad al siguiente párrafo. En los otros, ¿lo pasas por favor? Particularmente habitualmente suena más a receta de cocina o muchísimas cosas que no saben tan bien escritos y que uno tiene que, en algunos casos, cuando trabajamos laboratorios o cosas, vienen así escritos y lo que uno tiene que hacer es cambiar y hacer cosas. En el último, de eso hay variado, pero digamos que esos párrafos tan chiquitos probablemente o depende del anterior o depende del siguiente. Si no están sueltos, no es un párrafo al final de toda la historia. Esa sería mi opinión. Gracias. Pues lo que estoy de acuerdo, pues se vuelve muy censurado de tanto texto. Y la vez que también lo están considerando, me parece como que es un salto de información. Entonces, si se supone que se correlaciona, digamos, así la información, deberíamos, pues, por lo menos, o sea, no sé, no encontraré la necesidad del salto, digamos así, de párrafos. A mí, personalmente, me llama más la atención la D para leer, porque si... ¿La B o la D? La D. La última. Sí, porque si le encuentro ese tamaño es porque deben ser algo más exacto, ¿no? Entonces de pronto lo que más yo no sé. En la primera puede dar como una introducción y en la segunda parte como una nota muy puntual y empieza la información como concreta, que es que debería ser el último párrafo. Muy bien, estaremos el próximo bueno, buenísimas las apreciaciones y me parece que cada uno tiene una apreciación que me parece que es muy interesante de valorarse. Les vamos a compartir lo que piensa Casali, que yo comparto, y creo que la profesora Elizabeth también. Y es, no, tengo que las manchas.
Casani propone, yo estoy de acuerdo, que parece ser que en los textos académicos, en los textos académicos, en este momento, 2022, porque no podemos hablar del siglo XIX, del siglo XVIII, donde las escrituras son, pareciera ser que el formato que convence más hoy en las escrituras académicas es este, pareciera ser. Y Casani recomienda esto. ¿Por qué? Por ritmo de lectura, ¿sí? Porque nos permite ganar ritmo de lectura, comparar ideas, relacionar ideas, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver cómo en la composición de un párrafo se supone que un párrafo desarrolla un tema con sentido completo que se relaciona con otro tema con sentido completo y así sucesivamente. Separar las ideas, porque un párrafo es una idea, ¿sí? Nos va a permitir, se supone en la lectura, una relación nos permite una relación un poco más clara. ¿Qué nos dice frente a los otros formatos? Casani comparte lo que algunos han dicho. Estos textos de bloques tan largos cansan la vista y generan cierta lógica de la escritura pesada. No significa que no se puedan hacer y que no aparezcan, los hemos visto. Pero lo que se supone es que estos textos o desarrollan ideas muy complejas o lo que nos está pasando a nosotros es que juntamos 2 o 3 ideas que deberían ir separadas. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y en los otros 2 últimos, la otra página. Estas, estamos de acuerdo, estos son guiones recetarios, no alcanzan a ser párrafos, son oraciones o frases, porque un párrafo sí es un tema desarrollado de manera completa y para eso necesita más de una oración. Y aquí podríamos mirar como 1 o 2 oraciones que no alcanzan a desarrollar una idea principal con sus complementarias. Vamos a ver idea. Y esta tiene recomendable por de ciencia política. Y es, porque les vamos a tener una y es que, digamos, esta discontinuidad no ayuda a la lectura desde las visiones de la escritura, no ayudan a la lectura. Tampoco, no estoy diciendo con eso que no se los encuentren en la vida real, aparecen en la vida real. Pero, como estamos pensando claves de escritura para ir perfeccionando nuestros ejercicios escriturales, se supone que esto lo que nos presenta es una lógica discontinua del desarrollo de las ideas. Y pasa por la de nada. Lo que sugiere Casani, lo que sugiere mucho es que quizás cuando esto aparece así es que aquí hay más de 2 ideas que necesitarían ser separadas o que sería conveniente separarlas. Vamos a verlo con los ejercicios que eso nos puede pasar mucho. Este ejercicio discontinuo genera una lectura un poco más atropellada en términos de ritmo, ¿sí? Pero ya quiero decir esto a partir de lo que ustedes han dicho que me parece pertinente, ¿sí? Tanto Casani como nosotros proponemos que para empezar a madurar textos académicos, la mejor forma es la B. Puede ser que en algún momento ustedes tengan que hacer unos párrafos muy largos, puede ser. Pero cuando vamos madurando la escritura, es recomendable que hagamos párrafos mucho más cortos que nos quepan 4 o 5 por página para concretar bien y cohesionar ideas. Pero, ¿cómo lo dice? Espérate, no, yo recuerdo en un manual de estilo que recomendaba que un párrafo académico, un artículo, por lo general lleva de 8 a 12 renglones. ¿Será que esa es una buena medida? Es decir, no llegar a 15, a 20, a 25, que ya es algo muy extenso, pero tampoco hacerlo a 3 a 4 renglones porque se quedan con una frase, algo muy desarrollo, 8, 12, 8, 14 como una medida más o menos. En líneas está planteado así también. Algo similar, si iba a comentar, o sea, de pronto la escritura a veces me da un poco más al texto moderno, que hoy en día se está incluyendo, porque si vamos a la escritura, por ejemplo, de Arendt, de San Agustín, personas que son personas que escriben sus textos de manera prolongada, separando ideas dentro de un solo párrafo. Pero pues si nos vamos a lo que se comentaba hoy en día, sí, ya incluso los escritos o los informes hoy en día que nos piden mediante las empresas o las alcaldías y demás,
entidades son por párrafos cortos, entonces es como una visualización más moderna, pero... Sí, estoy de acuerdo, es histórica, es decir, es moderna, pero también es cultural, porque escribir es pensar un mundo y pensar un mundo también es una cultura, es decir, pensar en alemán es muy diferente que pensar en español. Y yo no sé de alemán, pero lo que me han dicho del alemán es que ellos tienen bastantes maneras de nombrar cosas que nosotros normalmente lo nombramos con una, dos o tres términos. Y hay síntesis de posiciones sobre el amor, sobre el estado del alma que nosotros no desarrollamos de la misma manera. O sea que sus escrituras son más largas producto de cómo conciben el mundo. Entonces, nosotros otra cosa que hay que tener en cuenta es que nos encontramos con estos párrafos porque vienen de traducciones de otro idioma. Entonces nos enfrentamos con otras longitudes de párrafo que nos ponen a cuestionar con eso que estamos diciendo. Pero se supone que para el inglés y para el español la escritura más práctica está en la B. No, sí, por ejemplo, con respecto al inglés, hay como tres elementos muy interesantes. Uno, el uso de siglas. Yo creo que hay una tradición científica muy amplia en el inglés de utilizar siglas para casi todos, en diversas áreas del conocimiento. El tema que por lo que el inglés tiene las palabras cortitas, por lo general son más cortas que el idioma romances como el español y tal, y no tienen tantos artículos ni tantos, bueno, digamos así, conectores. Y tres, no sé si tiene que ver también con la velocidad del habla, porque la velocidad del habla del español no suele ser distinta a la de otras idiomas como el alemán o el inglés. Entonces, puede que no relacionar. Tiene mucho de relación. Bueno, voy rápido para que hagamos los ejercicios. Entonces, textos desde Casani, pensando en el español, en nuestras escrituras académicas en español. Textos que se identifican con legibilidad alta, que tienen palabras cortas y básicas, que usan frases cortas. Aquí la idea de frase y oración en Casani es la misma. Oraciones, frases cortas, que tengan lenguajes concretos. Esta es muy buena. Estructuras que favorecen la anticipación de lo que se va a decir, con lo que me voy a encontrar. Tiene presencia de repeticiones, esto hay que cogerlo muy bien, no tampoco llenarnos de repeticiones, pero por ejemplo es importante hacer repeticiones cuando uno tiene un inciso muy largo. Pero ahí vamos bien. La presencia de marcadores textuales, esto lo vamos a ver ahorita, es muy importante el marcador textual porque da cohesión. Situación lógica del verbo, eso es muy importante, lo vamos a ver. Y que tenga variación tipográfica. Los largos, era lo que estábamos diciendo, ¿no? Palabras largas, complejas, frases muy largas, utiliza lenguaje abstracto, cargada de incisos y subordinadas largas, tiene numeraciones excesivas. Esto es importantísimo, se ponen las palabras y los mensajes importantes al final. Vamos a ver que se supone que lo mejor es al revés, ponerlas al principio. No es regla absoluta, pero es lo más recomendable. Y generar monotonía, ¿no? Muy claro. Bueno, recomendaciones para la legibilidad alta. Yo creo que pasemos por ahí, profe, para dar clave. Vamos a pasar a lo de revisar párrafos, ¿sí? Entonces, el párrafo como conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema, ¿cierto? Es una unidad intermedia que es más grande que la oración, ¿cierto? Pero inferior a un apartado o un subtítulo de un texto, ¿sí? Tiene una identidad gráfica porque se distingue visualmente en la página, ¿cierto? Es decir, arranca con una letra capital mayúscula y termina con un punto aparte. Y, bueno, es una unidad significativa, ¿sí? Y todos los párrafos tienen funciones. Si están ubicados al principio, si están ubicados en la mitad o si están ubicados en la parte final, es porque tienen una función y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, los textos que son de 2 páginas o menos, ¿cierto? El párrafo es muy importante porque como no tenemos subtítulos, como no son los trabajos largos de 15, 16 páginas, sino que son textos cortos, los párrafos se nos vuelven muy importantes porque son la única unidad jerárquica que nos va a dar estructura al texto, ¿cierto? Y en ese sentido necesitamos poder definir claramente cuál sería la función de esos textos. Aquí nos dice Casani que tenemos párrafos de introducción, párrafos conclusivos, párrafos de recapitulación, párrafos de ejemplo o de resumen.
tenemos que estar muy conscientes en eso. Cuando le decía de armar los mapas mentales, la idea también es pensar, en este párrafo introduzco mi tema, en este párrafo la idea es desarrollar el concepto de este autor, en este desarrollo otro concepto de otro autor, en este los comparo y los contrasto, en este llego a mi síntesis. Ahí hay una organización preescritura del párrafo que si logro concebirla me ayuda mucho en la escritura, porque a veces metemos en los párrafos ideas que tienen que ir después. Eso nos pasa mucho. Y la estructura interna, ¿sí? Todos los párrafos entonces tienen varios elementos, entradas iniciales, así como está dentro de un mismo apartado, dentro del mismo párrafo tenemos entradas, desarrollos, ¿cierto? El elemento más importante que nos propone Casani es la primera frase. Digamos, también como en la discusión que sostuvimos sobre párrafos, aquí lo recomendable es que nuestra idea principal en los párrafos inicie el párrafo. No significa que en los textos académicos la frase principal esté en la mitad o al final. Sucede, pero lo recomendable en términos de legibilidad es que mantengamos la frase principal al inicio. Voy a seguir aquí la lectura de Casani porque él trabaja aquí de una vez la composición de los párrafos. Dice, asimismo, miren que la resalta con negrilla, la última frase puede cerrar la unidad con algún comentario global o una recapitulación que va a subrayar, ¿cierto? Otra negrilla, en medio suele haber varias frases que desarrollan el tema y que a veces pueden estructurarse mediante marcadores textuales. Los marcadores textuales son estos, asimismo, en medio, se entonces, en medio, repito, suelen marcadores textuales, pero raramente los párrafos contienen todos estos elementos a la vez y de manera tan evidente como en este caso que se trata de un ejemplo. Remato, lo más normal es que tengan uno, otro o más o menos escondidos. Frase principal al principio, marcadores textuales, desarrollo del tema, conclusiones. Cuidar la estructura de los textos es la clave 4 y aquí le paso la posta a mi compañera, la profesora. Buenas tardes. La idea es, ¿ustedes recuerdan cómo se llama este espacio en el que estamos? Un taller. ¿Y qué hace uno en un taller? Hace, ante todo, hace, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer para trabajar esta última clave que es ver la estructura de los textos y para poner un poco en práctica lo que hemos trabajado en las claves anteriores, les quiero proponer que empecemos a hacer un ejercicio de escritura súper sencillo. Entonces para eso les quiero pedir que primero entremos como en tranquilidad. Aquí no vamos a lograr escribir la tesis, ni el libro, ni el artículo para enviar a la revista. Pero nuestra intención sí es provocarnos a ese ejercicio. Entonces para eso quisiera invitarnos a que empecemos cada uno de nosotros, porque cada uno tiene un proyecto aquí individual que lo motiva a estar acá presente. Entonces que empecemos a trabajar en una, ustedes determinarán la extensión del proceso. Entonces no les puedo exigir ni oración, ni vamos a llegar hasta un párrafo. Cada uno en la medida de lo que pueda va a contar ese proyecto que quiere escribir. Llámese libro, llámese artículo, llámese proyecto de investigación. Si también es algo de tipo narrativo, también es válido. Y lo empecemos a plasmar ahí. Tomémonos unos minutos para eso, ¿vale? Y luego a partir de eso vamos a empezar a mirar cómo cada uno de nosotros empezó a hacer esa producción y con ejemplos que ustedes nos van a compartir acá vamos a empezar a explorar cómo es que uno cuida la estructura de los textos y que empecemos a hacer ese autorreconocimiento de los procesos de escritura que me parece que es fundamental, ¿vale? Entonces, según el estado de ánimo de cada uno de ustedes, según las provocaciones que hemos venido generando aquí a partir de la conversación, también está en libertad de hacer lluvia de ideas. Lluvia de ideas es cuando yo tengo un montón de ideas en mi cabeza y me queda muy difícil organizarlas. Y entonces uno como canaliza todo ese trabajo que está haciendo
la cabeza dentro de él. Empieza a escribir. No tiene ningún orden, tranquilos, que eso es válido y por ahí también es una forma de empezar, ¿vale? Entonces, vuelvo y les digo, puede ser lluvia de ideas, puede ser una oración, pueden ser palabras clave, puede ser un párrafo. Si alguien logra hacer unas 8, 10, 12 líneas, también es completamente válido, pero vuelvo y les digo, eso va a depender del proceso individual de cada uno. Nuestra intención aquí es provocarnos a la escritura y que a partir de la práctica empecemos a poner allí en juego con estos aprendizajes que queremos compartir. ¿Listo? Entonces tomamos unos minutos para eso, ¿vale?
alguien que pueda compartirnos una oración? Oración. Adelante. Mi monografía busca abarcar la experiencia de un nieto que se vuelve cuidador, ¿no? Con trastorno bipolar. Mi monografía busca abarcar la experiencia de un nieto que se vuelve cuidador de una mujer con trastorno bipolar. De una mujer con trastorno bipolar, perfecto. Gracias. ¿Tenemos clara esta idea que el compañero nos ha compartido? Sí. ¿Qué tipo de documento es el que él va a escribir? Es decir, producto de una investigación. Pregunta para ti, para todos. No es de una investigación, de una percepción de un ejercicio o una aproximación. Una percepción del sujeto. Pues una experiencia propia. Porque él está hablando de experiencia. O sea, no está hablando voy a investigar, sino voy a hablar de mí mismo. De esta persona. Al cuidar. Sí, al cuidar. A la persona, de la mujer, ¿sí? De esta oración pensemos qué palabras son imprescindibles. Y ese ejercicio les pido que cada uno por favor vaya a su texto. Si tienen al menos una oración, si tienen más de una oración, es decir, han logrado construir tal vez un párrafo, entonces les pido que se centren en una oración, puede ser en la primera oración que tienen allí escrita, porque tal vez no todos, o sea, pueden haber personas que hayan construido más de una oración, o algunos están en lluvia de ideas. Entonces, les tomémonos allí un minuto para mirar esas palabras que creemos que son imprescindibles. ¿Cuáles dices tú que son tus palabras imprescindibles? Experiencia y cuidador. Experiencia y cuidador. Okay. Bueno, les voy a pedir, ya cada uno ha revisado las palabras que dice estas son imprescindibles en el texto, puedo quitar todo lo demás, pero estas no me pueden faltar. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué les pido? ¿Por qué les pido que revisemos esto? Porque cuando uno cuida de un texto, ante todo debe tener presente cuáles son sus núcleos. Es decir, ¿qué es un núcleo? Las oraciones, pensemos en estas unidades más pequeñas que en conjunto componen un párrafo, ¿cierto? Las oraciones, ¿cómo están estructuradas? ¿Recordamos? Gracias, sujeto y predicado. ¿Cuál es la función de la primera parte de la oración? Se enuncia quién realiza la acción que está en la segunda parte de la oración, que es la que llamamos predicar. Esto puede ser una oración muy sencilla, el gato comió concentrado, o una oración mucho más compleja, ¿verdad? Pero en términos generales las oraciones tienen esta estructura y resulta que cada parte de esta oración, es decir, estas dos partes, tienen un núcleo. ¿Pero qué es un núcleo? ¿A quién le suena la palabra núcleo? El centro. Es esta palabra, en mi sujeto y en mi predicado, que es imprescindible y que es aquella de la que se desprenden todas las otras. Esos son los núcleos. Entonces, primera estrategia para cuidar nuestros textos cuando escribamos. Estos son para revisiones posteriores, ¿no? Luego de haber hecho estos ejercicios iniciales que planteamos de pensarnos el texto, de hacer esta lluvia de ideas, de hacer borradores, cuando ya estamos como en estas revisiones de nuestra producción. Entonces, de esta manera es que nosotros empezamos a hacer estos ajustes y estas mejoras. Entonces, identificamos cuáles son nuestros núcleos, esas palabras imprescindibles, que sin ellas la oración no tendría sentido, o sea, carece del valor comunicativo que quiero transmitir, uno, y dos, de la que se desprenden esas otras expresiones. Y esas otras expresiones se llaman modificadores. Entonces hay modificadores que son prescindibles y que pueden cambiar, y hay núcleos, que esas son las imprescindibles. ¿Y cómo sé que es imprescindible? Bueno, hay varias razones.
traducción, pero también en torno a la intención comunicativa, lo que yo quiero transmitir. Entonces, aquí la idea es que cada uno haga ese ejercicio de revisión, porque por supuesto los núcleos de esta oración pues, van a ser distintos a los de otras oraciones que aquí hayamos escrito, ¿verdad? Por la intención comunicativa, por el papel que van a jugar allí estas palabras. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos en un segundito. Vamos a ver este ejemplo que está aquí en pantalla y nos dice, pensemos en esta oración, la carpeta se ha manchado. La repito, la carpeta se ha manchado. ¿Es una oración completa? Hay sujeto y predicado, ¿sí? Está en nuestra estructura, claro. Pero quedaría de pronto un poco más completa si a esta situación le agregamos otros complementos. ¿Cuáles serían? Aquí tenemos un ejemplo y ahorita lo podemos ver. Dice, la carpeta de cuero fino y suave que Marilu te regaló se ha manchado con la tinta de la pluma. Pasamos de la carpeta se ha manchado a la carpeta de cuero fino, además, por supuesto, no es cualquier cuero, y suave que Marilu te regaló. Se ha manchado con la tinta de la pluma, no es cualquier tinta tampoco. ¿Ven la función de los modificadores? ¿Y cuáles son mis palabras núcleo aquí? Yo podría entonces, como los modificadores yo los varío de acuerdo a la intención, ¿cierto? Entonces yo podría entonces tener otros modificadores. ¿Qué otros pondrían ustedes? Trabajemos en esta oración. La carpeta se ha manchado. No, ese conector no nos sacamos de la oración. Quedémonos ahí en la carpeta se ha manchado. La carpeta que he dejado en el salón se ha manchado por las gotas de lluvia. Podría ser, pero yo también resulta que en español carpeta también entendemos como un tejido que se hace en crochet, bueno, en distintas técnicas allí, que normalmente tiene una función decorativa, ¿cierto? En las mesas de comer. Entonces yo podría estar hablando de otra carpeta. Entonces yo podría decir, la carpeta que te dio mi abuelita se ha manchado de grasa, de café, de cayó leche. O para más especificar, sería la carpeta de trabajo de mi compañero. Ya estoy hablando de otro tipo de carpeta y eso lo defino con estas otras palabras que vamos a llamar modificadores. ¿Ven? Entonces, cuando uno tiene ya el texto, uno lo que hace es empezar a identificar cuáles son estas palabras imprescindibles acá, que son los núcleos, y vamos a tener los núcleos, y cuáles son estos modificadores. Los modificadores tienen dos funciones. Ante todo, dan cuenta de mi intención comunicativa, es decir, yo puedo usar modificadores o no. Aquí no vamos a señalar, digamos, si es positivo o negativo. Simplemente debo tener presente que tengo este recurso allí que puedo hacer uso de él, o no, de nuevo dependiendo de mi intención. Pero si los utilizo, tal vez el texto sea mucho más, ¿qué palabra le pondríamos? Mucho más detallado, gracias. Específico, preciso, concreto. Lo que me permite tener una comunicación más acertada con mi interlocutor, con esa persona que me va a leer, o estos públicos a los que yo me estoy dirigiendo. Y asimismo va a cambiar en función de lo que yo quiera comunicarles a ellos. Seguramente estos modificadores serán unos si yo me dirijo a un público especializado, pero serán otros si yo me dirijo a un público general, no especializado, y más aún si esta comunicación, por ejemplo, la hago en formatos digitales para redes sociales. Si la hago en un texto académico, pues obviamente allí va a cambiar, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tengamos presente esto. ¿Cuáles son mis núcleos? Las palabras imprescindibles de mi texto. ¿Y cómo hago yo para validar que es imprescindible? Primero ustedes pues tienen clara la intención comunicativa de su texto, pero es importante que hagan un ejercicio de sugerencia para que lo hagamos ahora, de tachar. Cuando ustedes tengan una oración, tachen qué palabras son prescindibles y cuáles no.
Si yo en la carpeta se ha manchado quito la, ¿qué pasa? Si quito C, A, ¿qué pasaría? Allí podría cambiar la intención en función de lo que yo quiera decir. Y luego si pongo, ¿podría cambiar mancha? Mi intención es comunicar lo que le pasó a la carpeta. Entonces, si mi intención es comunicar lo que me sucedió con la carpeta, pues manchado no puedo quitar. Porque es que mi intención comunicativa es decir lo que pasó con este elemento. Entonces, yo tendría que mantener carpeta y podría allí poner otros elementos, como ya hacíamos el ejercicio acá. Entonces, uno como valida que está haciendo bien esa verificación, tacha. Y empieza a mirar, no, venga, pero es que mi intención es informar sobre esto, o comunicar este proceso, esta investigación que se hizo. Entonces ahí uno tiene que empezar a regular de acuerdo a la intención comunicativa. Y cuando digo intención comunicativa, de acuerdo para precisión de todos, es el objetivo final de este texto, que llegue a quienes, que haga qué, que provoque qué, que genere qué en quiénes. Esa es la intención comunicativa. Entonces, ante todo, ¿se acuerdan en la primera clave que nos decíamos, hay que pensar primero antes de sentarnos a escribir? Es un ejercicio fundamental. Ahí es cuando empezamos a definir un poco lo que uno quiere hacer, a qué públicos quiere llegar, en qué formatos serían los más adecuados para esos públicos, y ahí uno empieza como a tener esas precisiones y esas claridades, y sobre estas ayudan un poco a mantenerse cuando uno ya está en esta validación de los textos. Entonces, cuidamos de los núcleos y de los modificadores, y tengamos presente que estos modificadores son esos elementos que me ayudan a hacer mucho más preciso la idea que yo quiero transmitir a otros, y que van a depender también del público, del formato que yo estoy utilizando, el tipo de texto, etc. Pasemos por favor. Quiero, para pasar al siguiente tema, leerles esto de pronto para que lo tengamos allí presente. Modificador es la palabra construcción lingüística que ayuda en la precisión conceptual de un núcleo de la oración. Ya lo decíamos acá. Si el núcleo es un sustantivo, el modificador puede ser un artículo, un adjetivo, un sintagma, el perro, flor enjabonado, hay unos con otros ejemplos. Si el núcleo es un verbo, el modificador puede ser un adverbio o una expresión más amplia. Hay unos con otros ejemplos, dice, hay varios tipos de modificadores, como varios tipos de núcleos. Entonces, según cómo sean mis núcleos, así mismo van a ser mis modificadores. Y sí. Y quiero que revisemos y hagamos un poquito consciente esto que vamos a llamar aquí fenómenos sintácticos. Fenómenos sintácticos son esas prácticas que no tienen la escritura, conscientes o inconscientes. La idea aquí es que empecemos a reconocerlas y hacerlas conscientes para utilizarlas en las circunstancias que necesitemos. Y que sé que todos aquí en algún momento hemos hecho, estoy segura, o que hemos leído en algún tipo de texto académico o no. El primer fenómeno es la expansión. ¿Expansión qué significa? Exactamente. Entonces, la expansión es, lo leo como lo tenemos en pantalla, es un aumento en cada uno de los miembros de la oración. El sujeto y el predicado de la oración principal se acrecientan para detallar, ojo con esto, o sea, ¿para qué sirve la expansión? Para detallar las características del concepto que se está expresando. Es decir, cuando yo quiero puntualizar algo y detallarlo, entonces yo debo utilizar figuras de expansión, porque quiero precisamente como acotar muy bien eso. No debe ser otra oración, ha de ser la misma estructura, pero mucho más amplia y detallada. Es decir, que esa oración que era, ¿se acuerdan de la carpeta se ha manchado? Pues se nos vuelve una oración mucho más amplia. Aquí tenemos un ejemplo. La oración inicial sería: Beatriz renta un departamento. ¿Cómo sería la expansión de esa oración? Aquí nos pone un ejemplo, pero cada uno de nosotros podrá
hacer allí adecuaciones a título personal. Beatriz, mi compañera de medicina, a quien te presenté la semana pasada, renta un bello departamento en la colonia Navarrete, cerca del Teatro Julio Prieto desde hace 2 años. ¿Ven la enorme diferencia? Eso es expansión. Pasemos al siguiente ejemplo. Ahí. Hablando de nuestros politólogos. Barack Obama pidió ordenar ataques. Nuestra expansión en el ejemplo nos dice que podría ser Barack Obama, presidente de los Estados Unidos desde 2009, Premio Nobel de Paz 2009 y designado en 2012 persona del año, pidió frenar ataques a la oposición moderada en Siria a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de acuerdo con el tratado internacional suscrito el jueves 11 de febrero del 2016 en New York. Empezamos a notar la diferencia. ¿Y en qué circunstancias entonces sería preciso utilizar las expansiones? Cuando quiero, recordemos la parte conceptual, y cuando quiero ampliar el primer fenómeno. El siguiente es el opuesto. Hablamos de expansión y luego viene la reducción, es decir, es cuando necesito, por alguna razón, por ejemplo, en el resumen de mi trabajo, pues tengo que ser muy puntual, ¿cierto? Lo que voy a registrar allí. Entonces, la reducción es otro fenómeno sintáctico, actúa al contrario de la expansión y puede usarse como elemento verificador de la concordancia del género y número entre núcleo, de sujeto y predicado. Ejemplo, vamos a retomar el de Beatriz y el apartamento. Beatriz, mi compañera de medicina, quien te presenté la semana pasada, renta un bello departamento en la colonia Navarrete, cerca del Teatro Julio Prieto desde hace 2 años. Todo esto yo podría reducirlo a Beatriz renta un departamento. ¿Cuándo utilizo entonces yo esta figura? Cuando por necesidad comunicativa, el ejemplo que les ponía, necesito poner el resumen de mi artículo, ¿cierto? Entonces pues tiene que ser un asunto muy concreto, además tengo que dar cuenta de todas las partes del trabajo, entonces no puedo ponerme a expandirme tanto, necesito ser muy puntual. En este caso podría ser la reducción, pero también en otras circunstancias uno lo utiliza. Cuando el contexto comunicativo me ha dado todos los elementos, por ejemplo, cuando nosotras dos estamos hablando de Beatriz, entonces, le pasó no sé qué, sí. En el contexto está claro de quién estamos hablando, la compañera y yo. Entonces yo le digo, oye, Beatriz renta un apartamento. Porque está muy claro en este contexto de quién estamos hablando, qué hace la persona, en dónde vive, y entonces le informo, le cuento, oye, el apartamento de ella lo están arrendando. ¿Ya me entienden? Ahí es válido. Es decir, no siempre hay que estar haciendo expansiones. Pasemos, profe, al siguiente. Leemos este otro ejemplo de reducción. Dice Maná, la banda de rock mexicana, que se formó en Guadalajara en 1987 y que debutará el miércoles 17 de febrero su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, anunció este martes su nueva gira Latino Power, que consiste en una serie de conciertos por Estados Unidos para promover el voto latino durante este año electoral con dedicatoria adversa para Donald Trump, el millonario gringo aspirante a la candidatura por el Partido Republicano. Esa es una expansión, pero debo hacer una reducción, entonces pasa Maná, anunció su nueva gira. ¿En qué lugares vemos de manera muy bien manejada normalmente las expansiones y las reducciones? Cuando estamos en redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? El titular normalmente son bastante cortos y luego en el lead o en la entradilla de la noticia se amplía, se hace una expansión a veces y normalmente de hecho inicia casi que con la misma oración, ¿no? Y luego hace esta ampliación allá. Entonces aquí es un ejemplo de cómo nosotros estamos todo el tiempo viendo estas figuras cuando estamos en redes sociales. Otra figura, el hiperbatón, dice, es una figura retórica que consiste en alterar el orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso. El orden
común de la oración es sujeto y predicado, ya lo habíamos dicho. Pero al emplear el hiperbatón, ambas estructuras invierten su posición. Esto se hace en los textos periodísticos y de todo tipo para dar agilidad y resaltar algunas partes del documento. Dice, una oración con orden habitual. Norberto Rivera, arzobispo de la Ciudad de México desde 1995, tuvo pocos triunfos políticos durante la visita al Papa Francisco en febrero de 2016. Ese sería el orden habitual, ¿no? Mi sujeto primero y luego la acción, el predicado. ¿Cómo sería una oración con hiperbatón? Dice, pocos triunfos políticos durante la visita del Papa Francisco en febrero de 2016 tuvo Norberto Rivera, arzobispo de la Ciudad de México desde 1995. ¿Por qué sería válida esta figura acá? ¿Cuál es la intención comunicativa que hay detrás? La primera frase la intención comunicativa cambió radicalmente. Porque quiero destacar que no tuvo triunfos políticos. Exactamente. En este caso, entonces, con intenciones políticas, entonces está el periodista escribiendo la noticia y ¿qué hace? Destaco que la persona no tuvo triunfos políticos. Eso es a la técnica que dijo Marco al inicio de ponerlo que uno quiere al principio. Así, lo que tú quieres destacar. Y como decía el profesor, evidentemente la intención es muy distinta entre esta redacción y otra. Y si se dan cuenta, las palabras son las mismas. ¿Qué cambian? El orden de los elementos. Entonces allí yo evidencio la intención. ¿Listo? Uy, está extenso. ¿Lo leemos? El orden habitual sería: el general Cuauhtémoc Antúnez, secretario de Seguridad, señaló durante una visita al reclusorio. Celdas de lujo equipadas con salas, mini splits, pantallas, frigobares, televisores digitales y hasta acuarios y baños sauna eran los privilegios que tenían los internos del penal del Topo Chico, donde murieron en una riña por el control del lugar 49 presos y 12 resultaron lesionados. El orden con hiperbatón, es decir, donde aquí yo quiero destacar otros elementos, sería ¿cuál? Celdas de lujo equipadas con salas, mini splits, pantallas, frigobares, televisores digitales y hasta acuarios y baños sauna eran los privilegios que tenían los internos del penal del Topo Chico, donde murieron en una riña por el control del lugar 49 presos y 12 resultaron lesionados, señaló el general Cuauhtémoc Antúnez, secretario de Seguridad, durante una visita al reclusorio. ¿Qué destaco aquí? Y en este caso destaco el privilegio que tenía. Esa sería la tercera. Esa sería otra opción. Arrancar con 12 muertos sería resaltar. Exactamente. 12 lesionados pasa en estas circunstancias en donde además se encontraron que tenían estos privilegios. Esa podría ser otra. En la segunda, ¿qué destaco? Los lujos, los privilegios que habían en la cárcel, y en la primera, ¿qué hago? Las palabras que da la autoridad federal en este caso. Entonces, en estos casos es que se vale utilizar estas figuras. Listo, tenemos aquí entonces este otro fenómeno. La sustitución de un elemento por otro. Ejemplo, Homero cambia sus pertenencias al ropavejero. ¿Quién las cambia? Homero. Pero yo Homero lo puedo cambiar por él. Él cambia sus pertenencias al ropavejero. Homero cambia o las cambia, si tengo claro de qué estoy hablando, al ropavejero. ¿Cuándo yo puedo utilizar estas sustituciones? ¿Cuándo están bien utilizadas? Cuando en la situación comunicativa está claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, en un texto, si yo inicio escribiendo la ONU, según un informe del 2019 sobre migrantes en el mundo, reportó que en Colombia la cifra había ascendido. Punto seguido. Asimismo señala que las mujeres también son víctimas de violencia sexual, las niñas en edad
Cuando digo así mismo, señala que, ¿quién señala? Que hay un punto seguido. Entonces es correcto que yo no tengo que volver a repetir o no. Ya la señalé, está en el mismo párrafo, entonces con una adecuada sustitución no tengo por qué repetir o no todo el tiempo. Si estoy hablando del mismo informe, del mismo año. Entonces, de acuerdo a la situación comunicativa y si en el contexto está claro, entonces yo puedo hacer uso también de estas sustituciones y tengo varias formas de hacerlo, como aquí me lo señalo. ¿Listo? Y esta otra figura que podemos utilizar, este otro fenómeno que utilizamos en nuestra escritura y que también hay que cuidar en qué circunstancias es correcto utilizarlas, es la elipsis. Es una figura de construcción en la que se omiten vocablos sin que se altere la claridad de la expresión. Ejemplo, Nicolasa es sirvienta de John Dale. Puede reemplazarse como Nicolasa, sirvienta de John Dale. Entonces, ¿aquí qué quité? En estas dos primeras. Pero no le quita la arquitectura a la frase, porque quita el verbo. No, queda claro. O sea, indico la relación de Nicolasa, la función, y la relación con el otro sujeto en este caso. Se puede utilizar si está debidamente redactada la primera oración a la que voy a hacer aplicar esta figura. De nuevo, esto hay una palabra que me gustó mucho que utiliza el profe Marco en el documento. Son cosas que hay que coger con pinzas y de nuevo tener muy claro mi intención comunicativa, lo que he venido escribiendo, el adecuado uso de los marcadores textuales o conectores, de tal manera que yo pueda ir cuidando un poco aquí de la escritura. Dice, Margarita cose, Margarita barre, Margarita sacude. Es una expresión formada por tres oraciones cuyo sujeto puede mencionarse ¿cuántas veces? Una sola. Margarita cose, barre, sacude. Porque estoy hablando de la misma persona. Entonces, estos elementos para que los tengamos presentes y reiterarles es importante tener clara nuestra intención. Alguno en su texto, en su oración, de pronto utilizó alguna de estas figuras, o si alguien logró un párrafo, una expansión, alguna oración que quedó muy precisa y podría ampliarse, o alguna oración que quedó bastante amplia y podría reducirse, algún imperativo en donde yo altero el orden porque tengo una intención allí. Cuéntanos. Yo lo reconstruí más o menos para. Señor. Lo leo. Listo. Dice, la asistencia a estos espacios surge de dos motivaciones personales. La primera consiste en que me encuentro actualmente en la culminación de un artículo de semillero de investigación en el cual tenemos como propósito dar cuenta de cómo el horizonte y la acción del Estado en el país ha sido permeado por las lógicas del proyecto neoliberal. La segunda surge a partir de ese interés que tengo por la lectura y la escritura. Sin duda, estos son ejercicios que despiertan sensaciones en mí. Así pues, estas dos motivaciones serían las razones de mi asistencia a este taller de escritura de textos académicos. Bueno, yo la de estos por expansión, una. También la de cambiar el orden y sí, y la que anterior. Creo que utilizaría esto les preguntaba porque fíjense que uno utiliza estos recursos en la construcción escrita. Lo importante de la invitación aquí es hagámoslo consciente, tengamos claro en qué circunstancias y los elementos que debemos cuidar allí. ¿Hay alguna pregunta o inquietud? Antes de que nos echen, ahí está Juan Camilo que nos echa. Solamente una cosita final y ya.
Solamente para decirles esto. Habíamos dicho que se supone que cuando estamos empezando a escribir, si muy bien los textos académicos pueden tener extensión de párrafos de diferentes formas, hay una lógica con la que podríamos empezar y es esta idea de los párrafos relativamente cortos, que no pasen de 12 líneas, que más o menos sean entre 4 y 5 párrafos por página. Y eso significa que habría que pensar que un párrafo más o menos tiene 4 oraciones. Ya vimos muy bien con la profe Elizabeth la composición de la oración, ¿cierto? Con su sujeto, con su verbo, su predicado. La idea entonces sería que un párrafo estaría compuesto por 4 o 5 oraciones. Una oración principal que señala la idea de mi párrafo y unas ideas complementarias. Significa también, para hacer evaluación general y rápida de párrafos, para que ustedes lo hagan también con sus ejercicios, es que un párrafo más o menos tiene que tener entre 4 y 5 puntos. Es decir, perdón, 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y un punto final. Evaluemos nuestros párrafos a ver cuántos puntos seguidos tienen. Si tiene uno nomás, tenemos una gran complicación porque pareciera ser que desarrollamos una sola oración. Si tiene 2, también habría que mirarlo. Evaluemos nuestros párrafos porque se supone que si son oraciones concretas, precisas, más o menos serían 4 oraciones. Tendría 4 puntos o 3 puntos seguidos y un punto final. ¿Sí? Mirar muy bien, en términos de textos académicos, el verbo principal de la oración. Tiene que tener su sujeto, su verbo principal y su predicado. Que esa oración quede muy bien compuesta con lo que vemos aquí que se llaman los conectores, asimismo, en medio y pero. Miren que esas son oraciones cortas y precisas y tiene 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y un punto final. Un párrafo en términos de Casani sería lo deseable para escribir hoy, para que más o menos evalúen sus párrafos y los reconstruyan. Es decir, en la idea de la profesora Elizabeth, ¿cuál es mi oración principal? Está bien construida. ¿Cuáles son mis 3 oraciones complementarias? Y cómo las uno con conectores lógicos. Y rehago mi párrafo a ver cómo me va, para que quede con sus puntos seguidos y su punto final. Sí, había una idea. Es que me surge una duda y en el párrafo se pueden separar las oraciones también con punto y coma. ¿Cuál sería la diferencia del punto y coma al punto? Que una oración, el reconocimiento, ¿cómo se dice? Sintáctico de una oración es que inicia con una mayúscula y termina con un punto seguido. Una oración se define así, es decir, el punto y coma no separa una oración, es el punto seguido. ¿Y cuál es la diferencia entre el punto y coma? ¿Entre qué? Entre el punto y coma y el punto plural. ¿Cuál es la diferencia? Sintáctica es la separación de la oración, es decir, te separa una idea de otra. El punto y coma no te separa una idea de otra, te hace, por ejemplo, una oposición, es decir, o sea, ¿sí? Digamos que la coma y el punto y coma son signos de separación que tienen diferente dimensión. Pareciera ser que el punto y coma es más amplio que la coma y el punto más amplio que el punto y coma. Pero una claridad para separar eso es que una oración finaliza con un punto seguido, nunca con un punto y coma, menos con una coma. Si tú vas a hacer un punto y coma es porque dentro de la oración vas a hacer una separación mayor que las comas, vas a hacer una numeración mayor, ¿sí? Pero siempre es el punto seguido, el que te define la final de la oración, ¿vale? Yo quería hacerle una pregunta a la profesora. Cuando usted hace la frase que le quita el verbo, estaríamos casi pensando que estaríamos en una frase subordinada a una anterior, o podría ser una frase para empezar. Cuando hablamos del núcleo. Sí, cuando hablamos del núcleo, como le voy a poner el ejemplo de le quitaste el verbo. Beatriz, el de la. No, el de la chica que es sirvienta. Ah, ok. ¿Eso sería una frase subordinada o sería una frase principal? Ahí falta complemento. Ahí va. No recuerdo ahorita los nombres, será como ejemplo. Andrea, empleada de
señor Andrés, va al mercado todos los miércoles en la mañana. Ahí tenemos que completar, pero no podría. Andrea es la empleada del señor Andrés, ella va al mercado, y ella, también puedo quitar, va al mercado todos los días. Pero eso va a depender también del estilo de escritura. Hay textos en donde uno no encuentra esas figuras y hay textos en donde uno sí encuentra esas figuras, en donde señalo y distingo, como para apreciación en medio de comas, normalmente estas. Estoy pensando en los textos que escribimos que en algunos casos van a estar traducidos en inglés, entonces esa frase sí complica mucho después el proceso. Pero bueno, vuelvo y digo, va a depender del estilo también.